0% fake. Pauta de análisis en la 100.5. Bueno, usted lo ha escuchado en varias ocasiones, los niños primero, la importancia de la infancia, cuando hemos tenido situaciones complejas con niños que fallecieron en el Sename o situaciones complejas con una grave vulneración a los derechos de niñas, niños, jóvenes y adolescentes, siempre ponemos la mirada, pero después el tiempo pasa y hasta que no vuelve, digamos, a reventar una noticia que nos impacte, probablemente no seguimos el dato de qué va pasando con la infancia. Lo decías tú, Gerardo, al comienzo. La situación de la niña de 8 años que fue vendida por su abuela a una familia como realmente una verdadera esclava, sin saber quién era, sin ir al colegio, sin tener papeles, o sea, realmente una anónima. Si no es por la denuncia de los vecinos, probablemente no sabríamos si esa niña habría seguido siendo parte de esa esclavitud en estos tiempos. O lo que pasó con este joven, este niño de 13 años, ¿no es cierto?, que su madrastra lo tenía realmente convertido en un esclavo, viviendo en un patio, a la intemperie, sin alimentarlo, maltratándolo. Entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando con la infancia? De eso queremos hablar esta mañana con Anuar Quisille, defensor de la niñez. Aquí le damos las gracias por estar en esta pauta análisis. Muy buenos días, Gerardo Gómez, Claudia Álamo. ¿Cómo está, Anuar? Buenos días. Hola, muy buenos días, Claudia. Buenos días, Gerardo. Gracias por permitirnos esta conversación. ¿Es la niñez, cuánta atención le estamos poniendo? ¿Cuánto se nos está pasando por nuestras narices el cuidado adecuado de los niños? Porque esto lo hago calzar con las denuncias de tortura y maltrato infantil que subieron un 40,5% del 2021 a la fecha. ¿Estamos siendo más inhumanos con ellos o simplemente se están visibilizando lo mal que los tratábamos desde antes, quizás? Bueno, yo creo que hay que partir de un análisis respecto a una situación que permanentemente la Defensoría de la Niñez ha venido levantando y que en definitiva siempre detona o siempre adquiere el interés que nosotros quisiéramos como institución que tuviera siempre a propósito de casos específicos que son muy graves, pero que representan en términos generales una situación que está relacionada principalmente con que estamos en una sociedad que presenta entornos más violentos en materia de trato con los niños y adolescentes. Entonces, cuando nosotros miramos estos casos y nos volcamos a las cifras, nosotros vemos efectivamente que los temas de violencia al interior de las familias han subido en cuanto al número de denuncias y en cuanto a los tipos de violencia que se produce. Los temas vinculados a malos tratos o tratos crueles, inhumanos o degradantes, que son parte de algunos de los delitos que se cometieron en estos casos que ustedes bien mencionan, también nos presentan cifras preocupantes, ¿verdad?, en un diagnóstico que nosotros venimos elaborando desde hace 2 años. Pero también las circunstancias de la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes. Las cifras de explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes se han venido incrementando de manera preocupante y obviamente en el último tiempo han aparecido los temas de violencia digital. Y finalmente hay problemas, ¿verdad?, cifras que se vienen incrementando en materia de violencia en entornos educativos y, por qué también no decirlo, violencia institucional. Entonces, en definitiva, esto es solamente una muestra de una situación compleja donde claramente no ha habido la posibilidad y probablemente la capacidad de hacernos cargo como Estado de un tema tan relevante como este. Ya, pero es que usted pone ahí la mirada, Anuar, un punto bien impresionante, porque usted en el relato que hace es que en todas las esferas posibles los niños y las niñas están mucho más expuestos y han aumentado los grados de violencia. Usted dice que la explotación sexual también, yo vi que fue un casi 300% que explotó la explotación sexual de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, y muchos en los centros del Sename. Entonces, tenemos el diagnóstico, sabemos que el Estado no ha logrado cautelar los derechos de estos niños y niñas. Pero ¿qué es lo que se está haciendo? Vamos a quedarnos solo en la sorpresa y en el impacto enorme de saber que hay esclavitud en nuestro país, que hay niños o que hay una niña que no tenemos identidad, que no sabemos quién es, que no va a un colegio, que además, ¿no es cierto?, tiene vulneración de todos sus derechos posibles, que hay un niño de 13 años que si no es por los vecinos, el Estado tampoco se entera. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, yo creo que hay responsabilidades compartidas. A propósito del tema, y quiero justamente centrarme ahí, Claudio, un poquito en el tema de los diagnósticos, porque mucho se critica y principalmente se cuestiona el trabajo de la Defensoría porque constantemente está dando diagnósticos. Pero hay que decir que cuando el Estado no adopta las medidas necesarias para hacerse cargo de los problemas diagnosticados, estos diagnósticos se van agravando. Y lo que nosotros hemos visto
es que necesitamos actualizar las cifras para dar cuenta precisamente de los diagnósticos que se agravan. Por ejemplo, en materia de explotación sexual, solamente, como tú bien lo decías, entre 2022 y 2023, más de 2.000 víctimas conocidas de explotación sexual. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Y obviamente también tenemos un incremento importante de violencia digital, ¿no? Muchos de esos casos, hay cerca de 700 niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de explotación sexual, estando bajo el cuidado del Estado. Es decir, el Estado ya tiene una labor de resguardar y proteger sus derechos, así y todos son víctimas de vulneraciones mucho más graves que los llevaron a estar en esa residencia. Y ahí, cuando se pregunta cuáles son las responsabilidades que proceden, y yo digo que son compartidas, esto tiene relación con dos cosas. Lo primero, hay una responsabilidad del gobierno. El gobierno ha creado, el Estado, ¿verdad?, servicios que se encargan precisamente de la reparación de las situaciones y el abordaje de las situaciones. Ya, pero perdóneme, Hemos visto- perdón, para interrumpir lo que Anuar Quisille, defensor de la niñez. Cuando usted dice hay una responsabilidad del gobierno, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno? Porque se supone que este gobierno también tenía un especial interés con cautelar los derechos de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. O sea, varios ministros, incluido el presidente, marcharon por las calles justamente peleando por otros derechos, el derecho a la educación. Pero era un gobierno con una sensibilidad importante en esto. Sí, sí, y yo no me refiero solamente a este gobierno, me refiero a los gobiernos de turno. Si usted me pregunta cuáles son las primeras responsabilidades que uno les puede justamente atribuir a los gobiernos, son los presupuestos. En Chile no hay presupuesto para hacernos cargo de los problemas graves de niños, niñas y adolescentes. Ahí tenemos, si uno mira la ley de presupuesto este año, y todos los servicios que están vinculados a niñez, salvo el servicio de protección especializada, no tuvieron un incremento presupuestal para ejecutar sus ofertas. Una de las apuestas del sistema era la implementación de las oficinas locales de la niñez, que no cuentan con un presupuesto adecuado para trabajar en los territorios con niños, niñas y adolescentes. O sea, hay una responsabilidad que parte por lo presupuestario. Pero también existe la posibilidad, y cierta como una obligación, de generar un entorno que permita levantar alertas. En estos casos que usted me menciona, particularmente el caso de Iquique, acá alguien tomó una decisión. Y esa decisión era que un niño estuviera al cargo de una determinada persona, que ahora está imputada por un delito, ¿no? Por dos delitos. Y acá, evidentemente, existe un proceso de desescolarización desde el año 2023 y no se levantó ninguna alerta. Entonces hay una responsabilidad también de las instituciones, porque el sistema funciona bien, el sistema educativo funciona desde el punto de vista del levantamiento de alertas, pero acá no sabemos por qué, estamos averiguando, nadie advirtió que ese niño estaba fuera del sistema escolar y por lo tanto no hubo un seguimiento respecto a la situación. En este caso se podría haber prevenido con mucha antelación, sin embargo no había una alerta que estuviera adecuadamente levantada por parte del sistema de educación. Usted escucha a Anuar Quisille, defensor de la niñez. Estamos hablando de estos últimos casos de abuso y también un informe que habían evacuado ellos mismos sobre esta situación que muestra cómo las denuncias por tortura y maltrato infantil en Chile han aumentado un 40,5% desde el 2021 a la fecha. Me quiero quedar con lo último que usted ha mencionado, porque allí hay preguntas que la lógica no tiene respuesta que pueda ser entendible o comprensible. Un tribunal de familia que a esta mujer considera que ella es la adecuada para criar a este niño, ¿no? Que es la madrastra de este niño, por ejemplo, en el caso de Iquique. Desde el 2023 no va al colegio y nadie hace nada. Una niña que era en la región de O'Higgins era maltratada y que los vecinos sabían y la escuchaban cómo era golpeada o la dejaban en el patio o hacía quehaceres del hogar a los 8 años, y nadie hace nada. Entonces, primero, ¿cómo está la estructura de nuestro sistema de alerta? Esa responsabilidad de la estructura y también la sociedad en sí, porque no es posible que vecinos hayan sabido hace meses, incluso años, que esos niños eran abusados, golpeados y no pasara nada. O sea, se explicó que en el caso de Iquique incluso iba a Carabineros, tomaba antecedentes y eso quedaba allí. Es decir, nuevamente, el estamento, la institucionalidad no funciona, definitivamente no funciona para proteger a los niños en Chile. Mire, cuando nosotros analizamos un caso determinado, no solamente, sino que en general casos que son parecidos, ¿no? Porque esto es parte de un problema estructural, y nos damos cuenta que el sistema comienza a funcionar
porque existe una acción de los vecinos, al margen de que existe una obligación de denunciar los hechos que impliquen vulneraciones de derechos contra niños y niñas, pero cuando el sistema se activa o se da cuenta que hay un problema porque los vecinos fueron quienes recurrieron a distintos medios para poder dar cuenta de una problemática, ahí quiere decir que estamos absolutamente frente a una brecha en cuanto a la forma en que se está operando por parte de las instituciones. ¿Por qué? Sobre todo en estos casos, porque en estos casos ya hay tribunales, hablo de tribunales en términos genéricos, porque había un tribunal de garantía en un caso, había tribunales de familia en otro, que estaban al tanto de determinadas situaciones y que respecto de decisiones que tomaron debían hacer seguimiento y además también levantar las alertas respectivas. Hay también responsabilidades del sistema educativo. O sea, una escuela que da cuenta que existe exclusión o absentismo escolar debe levantar esa alerta ante las autoridades respectivas. Aquí no se hizo. Pero al margen de eso, y me quiero quedar con el primer tema que tú tratabas, Gerardo, particularmente, está el tema de cómo llegan niños, niñas y adolescentes a entornos violentos. Sobre todo teniendo en cuenta que existen tribunales que toman decisiones y que se supone que no deben ser decisiones discrecionales. Uno podría decir que hasta el año 2022 uno no tenía muchos elementos para poder tomar estas decisiones. Es decir, un juez podía operar con ciertos criterios de ley, pero no tenía criterios objetivos para determinar cuál era la mejor decisión respecto del niño. Con la entrada en vigencia de la Ley de Garantías en los años 2022, existen criterios obligatorios y objetivos, o es decir, preguntas que el juez debe formularse para tomar decisiones que impactan a los niños, niñas y adolescentes, como por ejemplo, la decisión que yo voy a tomar va a proteger efectivamente su derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la alimentación, la persona a la cual va a estar al cuidado, satisface las necesidades mínimas y derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes. Bueno, ese ejercicio al parecer, en este caso, pero también en otros, no se ha hecho y es parte de un desafío que enfrenta la judicatura en base a actuar en base a enfoque de niñez. Sí, y Anuar Quesille, defensor de la niñez, ¿y qué rol le cabe a la Defensoría de la Niñez? Digo, porque al final de cuentas, seguro muchos que nos van escuchando dicen, bueno, entonces, si no es el Estado, o sea, al final son todos. Cuando finalmente hay tantos que debieran hacer algo y no se hace, cuando hay tantos, no hay nadie. Cuando hay tantas personas que tienen que tomar una decisión, nadie la toma. En este caso, ¿qué rol cree usted que debería cumplir la Defensoría de la Niñez y que no la están pudiendo cumplir o no la han cumplido? A ver, este es un tema, y agradezco la pregunta, Claudia, porque esto también es un tema que sirve para justamente informar respecto al rol que tenemos como Defensoría. La Defensoría de la Niñez es un organismo autónomo, es del Estado, pero no depende de los gobiernos de turno. No, claro. Es decir, cuando este gobierno termine, si es un gobierno de una línea política distinta al siguiente, la Defensoría continúa su gestión, ¿no? Sí. Y justamente es el carácter de organismos autónomos, precisamente porque tenemos que fiscalizar los actos del Estado, del gobierno, de las instituciones. Sí. En estos casos, nosotros lo que generamos precisamente es fiscalizamos que las instituciones estén funcionando en los casos determinados. Por ejemplo, en el caso de Rancagua, nosotros vimos que las instituciones sí se están articulando, porque este es un caso muy antiguo. Y ahora la situación de la niña es buena, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de la región de Tarapacá, como en otros casos, hay casos que nos llegan a nuestros equipos justamente cuando ya existe una falta de actuación por parte de las instituciones. Nosotros todos estos temas que levantamos, no solamente los publicamos en un sitio, en un libro o en un estudio, sino que además lo que nosotros hacemos es alertar a todas las instituciones del Estado y que tienen una responsabilidad para llamarlas a que las cumplan. Sí. Y eso se hace mediante el mecanismo de las recomendaciones que están impuestas por ley. Y tenemos un problema en el cumplimiento de las recomendaciones por parte de los órganos que recomendamos. Ya, pero en estas recomendaciones, por ejemplo, ¿qué se puede hacer o qué se ha hecho cuando tenemos cifras? Usted estaba haciendo el listado de cómo ha crecido la violencia y la vulneración de derechos en todo ámbito de cosas de los niños, niñas y adolescentes. Pero me quiero detener en la explotación sexual, porque han habido muchas denuncias de que en torno a los centros de reclusión, los ex-Sename, están los coyotes, ¿no es cierto? Y empiezan a explotar. ¿Qué medidas se han tomado? Entiendo que la cifra, no sé si estoy equivocada, redígame, después de pandemia ha subido en un 300% la explotación a niñas. ¿Explotación sexual? Tenemos un aumento relevante. ¿Esa es la cifra? Ronda, claro, el 300% en cuanto a las cifras y que en definitiva dice relación con distintas... Y por eso está el tema de las responsabilidades. También acá hay un tema de responsabilidad
de la sociedad, ¿verdad? De cómo se naturalizan ciertas prácticas con niños, niñas y adolescentes. Ahí tenemos un tema. Ahora, en materia de explotación sexual, pero en general, dentro del rol de la Defensoría, porque aparte de este rol de poder orientar, fiscalizar y recomendar que las instituciones hagan la pega, en términos bien sencillos, también nosotros tenemos un rol de intervención judicial. Es decir, tenemos un rol de intervención judicial que es excepcional. La Defensoría de la Niñez solamente puede intervenir en algunos delitos, es decir, en delitos que están claramente especificados en nuestra ley, o también interponiendo acciones constitucionales, pero incluso tenemos la posibilidad de recurrir contra el Estado frente a organismos internacionales, y lo hemos hecho en distintas oportunidades. La explotación sexual es uno de los casos que nos otorga legitimidad para poder intervenir ante los tribunales de justicia. Nosotros hemos presentado distintas querellas, de hecho, en el último tiempo hemos presentado 47 querellas por materia de explotación sexual, ¿verdad? Representando precisamente la gravedad de ese delito. Y piensen ustedes que en este caso de la explotación sexual, pese a que nosotros hacemos la intervención más intensa, que es ir como querellante ante el sistema de justicia, de las 47 querellas solamente tenemos un total de 4 condenas, y 26 causas se encuentran desformalizadas, es decir, ni siquiera había una comunicación oficial de cargos a las personas respecto a las cuales nosotros hemos presentado la querella. Entonces, más allá de lo que podamos hacer, también existe la necesidad de poder avanzar en cómo se comprometen los organismos del Estado para efectos de que cumplan su labor. Nosotros somos una especie de ente fiscalizador, pero esa fiscalización es entre comillas porque tenemos, ¿verdad?, la figura de las recomendaciones, que como tal son recomendaciones de política pública que no siempre se cumplen. De hecho, tenemos un índice relativamente bajo en el cumplimiento de nuestras recomendaciones. Usted escucha a Noer, que sigue defensor de la niñez aquí en Pauta de Análisis. A mí me llama la atención lo de la institucionalidad, porque estaba revisando y usted dice, nosotros no somos de gobierno, nosotros somos de Estado, no. Tenemos una función allí. Pero Chile, el gobierno tiene una subsecretaria de la niñez. Yo me puse a revisar y no hay ni una declaración de ella, ninguna acción respecto a estos casos. Y no es la primera vez, porque me hizo recordar el caso de Ámbar Cornejo. Y en esa oportunidad también recuerdo que, reportando el tema, no hubo ninguna reacción, acción, medida, declaración por parte de la Subsecretaría de Niñez. Entonces, hasta aquí se ve un afán cosmético. No sé cuál es la evaluación que usted hace, pero de estos 2 casos gravísimos, lo último que encuentro es una noticia hace 3 semanas y un desayuno de la subsecretaria Verónica Silva. A ver, yo lo primero que tengo que como indicar es que, claro, nosotros como no somos parte del gobierno, nosotros dentro de todas las acciones que realizamos generamos un monitoreo constante respecto de qué están haciendo las organizaciones, ¿verdad?, del gobierno para efectos de cumplir con los temas en distintas materias, ¿verdad?, con niños, niñas y adolescentes. Es que digo que Chile le paga a una persona para que trabaje en esto, para que haga algo en esto. Sí. ¿A qué voy? Justamente a ese tema, ¿no? Acá la ley del Ministerio de Desarrollo Social y Familia contempla que el Ministerio de Desarrollo Social es el ente encargado de articular todas las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia. Porque antes, el ente encargado de articular las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia era el CENAME, de todos los niños, niñas y adolescentes, pero el CENAME solamente tenía una cobertura para un grupo de niños específicos. Ahora, para todos los niños y niñas en Chile, el encargado del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y para esos efectos se crea la Subsecretaría de la Niñez. La Subsecretaría de la Niñez, al margen de no estar en los medios, ¿verdad?, en estos temas, ha jugado un rol importante, creo yo. Enfrenta muchos desafíos. Por ejemplo, el desafío más importante que está enfrentando la Subsecretaría de la Niñez en estos momentos es la instalación de las oficinas locales de la niñez, que es probablemente uno de los temas más importantes para solucionar todos estos problemas. Pero se puede comer chicle y caminar a la vez. Es decir, uno no puede, le cuesta entender que no se haya alzado la voz, que una Subsecretaría de la Niñez esté muy concentrada en estas oficinas que usted dice que son importantes para operar, pero no decir nada. No salir a señalar esto que ha generado tanto impacto a nivel de la ciudadanía, no empatizar con una situación que está pasando bajo las narices de todos nosotros, de esclavitud de niños. ¿No le parece que un poquitito como desafectado? Bueno, yo he tenido la posibilidad de hablar con la subsecretaria Silva a propósito de estos casos y a propósito de las distintas situaciones que nosotros vamos levantando. O sea,
La Y subsecretaría de la Niñez es probablemente nuestra principal contraparte. Enfrenta desafíos y hay brechas que nosotros las hemos criticado, sí. Nosotros incluso hemos recurrido, hemos presentado acciones judiciales contra la subsecretaría en materia de campamentos, en materia de listas de espera, en materia de niñez en situación de calle. Pero en estos momentos, claro, probablemente puede obedecer una estrategia comunicacional de la cual yo estoy absolutamente ajeno, que guarda pero silencio. ha existido un seguimiento por parte de la subsecretaría y de hecho hoy vamos a estar presentes, si no me equivoco, en el Congreso en Valparaíso en la tarde precisamente para abordar esta problemática y ahí vamos a conocer cuáles son las medidas que la subsecretaría ha desplegado en esta materia. Pero como le digo, acá yo lo que haría sería dejar a la subsecretaría en su rol de instalar las oficinas locales de la niñez. Para los niños y niñas de Chile, probablemente la institución más importante, más allá de los tribunales, que la propia Ya, Defensoría y que la subsecretaría, se es entiende. las oficinas locales Pero de la niñez. Pero para eso se necesita plata, que no hay, y se necesitan herramientas para que los equipos puedan ser especializados y fortalecidos, que tampoco lo hay en la mayoría de los casos, y disposición de los municipios. pero ¿no le Y ahí parecía un probablemente aporte donde o podríamos necesario? nosotros generar como este sistema integral de protección. ¿No le parecería un aporte o necesario que en casos como estos la ministra de la que depende esa subsecretaría o la subsecretaria se haya pronunciado entonces? ¿No le parece tan relevante? Bueno, a mí más allá del pronunciamiento me parece relevante y eso lo vamos a conocer hoy, cuáles son las acciones que están tomando para efectos de esta situación. Nosotros, como no somos parte del gobierno, nosotros ya oficiamos a la subsecretaría a propósito de estos casos, oficiamos al Servicio Nacional de Protección Especializada, que tiene una responsabilidad importante en estos casos, a los tribunales de justicia, a la fiscalía y a todos Bien. los entes que están absolutamente involucrados. Por ejemplo, el caso de Ámbar Castillo, que en este caso es tan lamentable, nosotros fuimos querellantes porque la ley nos entrega las facultades y a propósito de ese caso hemos realizado un despliegue importante donde hemos contado con la subsecretaría. Y esto, evidentemente, es ajeno a cuál es la estrategia comunicacional. Ahora, yo creo que en estos temas que son tan importantes y tan graves, siempre es relevante aparecer de una u otra forma realizando acciones. Esas Anu- acciones seguramente las vamos a conocer hoy. Anuar, que sigue, le agradecemos enormemente nos permitiera hablar de esto porque no podemos pasar por alto que niños en Chile, algunos de ellos, desgraciadamente, de casos terribles, sean tratados como animales, ¿no? No podemos pasarlo por alto. Así que le agradecemos.